Si piensas iniciar un negocio de impresión 3D o simplemente quieres imprimir tus primeros proyectos, la Sidewinder X2 es uno de los equipos más completos y con mejores prestaciones del mercado. Esta impresora 3D es de gran formato. Esto se debe a su área de impresión, en la cual puedes imprimir objetos con dimensiones de hasta 30 x 30 x 40 centímetros. A pesar del hecho de ser una impresora amplia, se mantiene muy estable durante impresiones altas. Esto debido a que la estructura es bastante robusta. Esta cualidad podría serte útil, sobre todo si piensas imprimir objetos grandes, como podrían ser réplicas. La plataforma de impresión incorpora una cama de cristal templado, tipo ultra base. Esta tiene buena adherencia, sobre todo en piezas pequeñas, de un área reducida o en aquellas en las cuales utilizarás una gran cantidad de soportes. Sin embargo, para trabajar piezas amplias, te recomiendo elevar ligeramente la distancia inicial, para que no tengas problemas al despegar tus piezas, y así evites dañar tanto las piezas como la placa. Si te sientes más cómodo trabajando con láminas flexibles, en el siguiente video le instalaré una a esta impresora. El ensamble de esta impresora es muy sencillo, no te toma más de 20 minutos montarla por completo y tenerla lista para imprimir. Un punto positivo es que no necesita ningún ajuste adicional una vez armada. En impresiones altas se mantiene bien nivelada y las piezas no sufren defectos o desfases, aunque te recomendaría mantenerte debajo de los 100 mm por segundo para no perder detalle. La nivelación es muy sencilla gracias a que viene prenivelada y solo basta hacer ligeras correcciones con las tuercas en cada una de las esquinas. Y posteriormente lanzar la nivelación automática, que tarda menos de 2 minutos en completarse. Y de momento no ha sufrido variaciones ni he tenido que volver a ajustarla. La interfaz no ha sufrido grandes cambios respecto a versiones anteriores. Sin embargo, es funcional y los parámetros son muy fáciles de modificar. Esta impresora cuenta con bloque Volcano. Este funde mejor el material y a pesar de tener un área de impresión amplia, para piezas pequeñas puedes obtener una muy buena calidad y capas con buen detalle, aún aumentando la velocidad.
tendrás el equipo imprimiendo en una zona apartada, el sensor final de filamento suena al detener la impresión, para que puedas saber cuando el filamento se ha terminado o se ha quebrado. Si bien la X2 es un equipo amplio, comparado con otras impresoras, incluso con algunas de menor tamaño, esta es mucho más silenciosa, y aún teniéndola cerca, no llega a ser molesta. Después de trabajar por alrededor de un mes con esta impresora, en general ofrece muy buenas prestaciones para su costo, sobre todo si trabajas piezas con alturas de capas superiores a 0.4, le sacarás el máximo provecho. En el siguiente video traeré más pruebas con esta impresora. Esta es una muy buena opción si quieres iniciar trabajando con PLA, pero eventualmente quieres realizar piezas con PETG para uso en exteriores, como podrían ser artículos decorativos, jardinería, iluminación y piezas rígidas. Debajo te comparto el link y un cupón para esta impresora. Aquí te comparto otros videos que podrían interesarte. Si tienes dudas te leo abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.